Gracias por continuar con nosotros en esta edición de Responsabilizarse, la nueva forma de hacer negocios. Ya como le anunciábamos antes de irnos al corte comercial, seguiremos hablando sobre el eje de políticas públicas y qué voz más autorizada para hablar sobre este tema que el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguirre, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, José Adán. Gracias por la oportunidad. Uno de los puntos que plantea este eje de políticas públicas es precisamente la formulación de leyes y políticas que no solamente vengan a beneficiar a las compañías, sino también a la sociedad en general. Pero antes queremos hacer un retroceso en el cassette. ¿Cómo era la relación entre la empresa privada y el gobierno hace años atrás, antes de que se entablara este diálogo público-privado que actualmente existe en nuestro país? Gracias por la oportunidad de nuevo. Yo utilizo mucho una frase. Hace 10 años que empezamos en la gremialidad, que empezamos a ser asiduos, ya hacíamos presencia permanente dentro de las organizaciones gremiales, dentro de la Cámara de Comercio, dentro del Consejo Superior de la Empresa Privada. Nosotros decíamos que los gremios en aquel entonces éramos socialmente activos. Y yo utilizo esa frase para referirme a que los gremios lo que hacíamos era sentarnos todas las semanas, compartir, filosofar, decir que íbamos a mejorar el país, y la realidad es que hacíamos poco. Y lo que hemos hecho en estos 10 años últimos es convertirnos en gremios activos socialmente. Es decir, decidimos que no tenían que seguir tomando otros las decisiones por nosotros, y esto fue lo que inició un proceso de cambio. En el año 2005 empezamos a trabajar directamente, llegando a la Asamblea Nacional, poniendo nuestras primeras posiciones alrededor de leyes que estaban decidiendo los políticos y que ni siquiera estaban tomando en cuenta a los afectados. En este caso, leyes económicas que tenían que ver con las empresas. Entonces, sin que fuéramos invitados, inició este proceso. Un proceso que nos llevó a decir, un momento, nosotros no hemos dado un cheque en blanco cuando les dimos el voto a ustedes los políticos, y tenemos cosas que decir sobre este tipo de decisiones. Y estos 10 años han convertido este esquema en un esquema donde ya no es que no somos invitados, sino que ahora no solo somos invitados, sino que somos parte de la toma de decisiones, y esto ha tenido un importante beneficio para el país. ¿Qué tan efectivo ha sido este diálogo público-privado? ¿Qué tipo de leyes se han aprobado en conjunto y que han contado con el visto bueno del sector privado? Fíjate que en el año 2005, en el año 2006, cuando existía una situación donde estaba prácticamente el gobierno del presidente Bolaños sin ningún tipo de respaldo en la Asamblea Nacional, nosotros fuimos los que logramos que se aprobara por primera vez una ley de consenso, en ese entonces en media crisis política, que fue la ley de mediación y arbitraje. Esta fue la primera ley que nosotros logramos trabajar. Desde ese entonces para acá llevamos más de 95 leyes que han estado trabajadas de consenso. Y lo que es importante de esto es que han sido trabajadas no como COSEP, sino COSEP como un mediador entre los diferentes sectores empresariales en cada una de las leyes que tienen que ver con los sectores de manera específica. Y lo que esto ha reflejado es que estas 95 leyes o más de 95 leyes aprobadas nos ha permitido tener resultados concretos. Nosotros hemos visto primero que el tema confianza ha sido el beneficiario de este proceso, de este aseguramiento de clima de negocio. Nosotros en el año 2008 teníamos en las encuestas que se hacen a las empresas, el clima de negocios era visto de manera negativa en -80. En la última encuesta que saca FUNIDE, estamos hablando de que el clima de negocios hoy está entre un +40, un +50. Entonces, has logrado traducir en este periodo de tiempo un clima negativo a un clima positivo en un orden de 130 puntos. ¿Esto qué ha significado? Esto lo que ha significado es que hoy tenemos el mayor crecimiento de la región. Esto ha significado que hemos aumentado 5 veces las inversiones en las exportaciones del país. Hemos aumentado 6 veces la inversión extranjera en el país. Esto ha significado que tenemos 3 acuerdos multianuales de salario mínimo en zona franca. Esto ha significado que hemos logrado participar en 6 negociaciones de tratados de libre comercio, incluyendo obviamente un nuevo proceso, que es el proceso con Corea,
que va a ser un nuevo tratado regional Centroamérica-Corea, que ya estamos siendo parte de este proceso. Entonces, todo esto se ha traducido en ese tipo de resultados y al final lo que la gente quiere es empleo. Ahora, sabemos de que la formulación de este tipo de leyes muchas veces no solamente beneficia a la empresa privada como tal, que es lo que mencionábamos, y ahorita está en contexto esto de la ley de banda ancha que se está criticando porque podría ser como un tipo de regulación para el uso del Internet en nuestro país. Cuéntenos el impacto que tiene a nivel social el tipo de formulaciones de leyes que ustedes han trabajado en consenso con el gobierno. Cuando hacemos este esfuerzo, el COSEP, las cámaras que pertenecen al COSEP, las empresas que son miembros de las cámaras que pertenecen al COSEP, no lo hacemos únicamente pensando en la empresa, no lo hacemos pensando en el gremio. Al final, cuando vos vas creando el marco jurídico para hacer que la inversión sea atractiva, no es un marco que dice, si vos sos socio de COSEP, entonces tenés este beneficio, si vos sos socio de la Cámara de Comercio, tenés este beneficio. Este es un marco que es para todas las empresas en general. Y esto lo que te permite entonces es la promoción de la inversión, que al final, en relación a la sociedad, lo importante es generar empleo. Ahora, por el otro lado, esto también se ha desarrollado a la par de un proceso de involucramiento directo de las empresas con la comunidad. Entonces, hoy más que nunca, las empresas participan de manera directa en la mejora de la vida en las comunidades donde están. En este sentido, la ley que vos mencionabas es una ley que lo que podría provocar es que en vez de seguir vendiendo a Nicaragua como un lugar que atrae inversión, y uno de estos ejes que hemos logrado atraer son los call centers, que son los servicios de tercerización, donde hoy vos tenés a estas empresas dándole trabajo a un montón de jóvenes que hablan inglés. Con este tipo de ley que se está, o este anteproyecto de ley, pondría en peligro este tipo de inversiones. Es decir, le quitaría ese ímpetu a este sector, y lo que estarías es poniendo en manos del Estado el control del Internet, y esto obviamente no va en la línea de lo que hemos nosotros venido impulsando en todos estos años. Ahora, hemos visto también, ya para ir finalizando, un tema muy repetitivo principalmente entre los sectores políticos de oposición, y es que se critica ahora este rol protagónico que está teniendo el sector privado en el área política al momento de ser consultado, al momento de incidir en un cambio en las leyes del país, porque consideran de que están haciendo política. ¿Hasta qué punto sí tiene la empresa privada el límite para inmiscuirse, por ejemplo, en temas legislativos, en temas políticos y ya lo que es realmente algo partidario, por ejemplo? Dos comentarios al respecto. Uno, te lo mencionaba al principio. Yo como ciudadano, yo como empresario, cuando voy a votar en las elecciones, yo no le estoy dando un cheque en blanco a ese diputado, a ese alcalde, a ese funcionario público. Ellos no van a saber mejor que yo qué necesita mi empresa. En este sentido, no van a saber mejor que nosotros, en las empresas, los diputados, si una ley que está supuesta a mejorar la realidad económica de un sector no es ni siquiera consultada con el sector. Entonces, en primer lugar, esta es una situación donde nosotros no damos cheque en blanco. En segundo lugar, lo que está pasando en el mundo hoy es todo lo contrario de ese tipo de crítica. Hoy tenemos que el mundo entero, el mundo político, el mundo multilateral, de los organismos multilaterales, sabe que de la única manera que los países van a crecer es a través de alianzas público-privadas. Ni el Estado puede solo, ni las empresas podemos solo. Y aquí hay una canalización de esfuerzos que lo que están permitiendo es no solo que las empresas estemos participando, sino que la academia empiece a participar, que la misma sociedad civil empiece a participar, y esto es lo que va a darle fortaleza a los procesos de crecimiento. Ok, perfecto. Muchas gracias, don José Adán Aguirre, por habernos acompañado y hablar sobre este rol protagónico que está teniendo ahora el sector privado de nuestro país para la creación, la formulación y aplicación de nuevas leyes y políticas que no solamente, ya lo mencionaban, benefician a las compañías, sino que también a la sociedad en general. Un breve corte comercial y ya regresamos.